Vamos a comenzar a ver las ecuaciones de Hamilton y algunas de sus propiedades, la definición y todo esto. Vamos a comenzar con un ejemplo que es motivacional, espero. Aquí la motivación, que estás en tu espacio de posiciones, que sería Q, que sería R. Como vas a tener n partículas, entonces tienes Q1, Q2 y así hasta llegar a la última. Entonces aquí 3 puntos y por aquí este es QN, Q2 y etcétera, ¿no? Las partículas. Y entonces tienes que cargar a todas las posiciones. Q en Q sería equivalente a que Q es todas ellas. Entonces, si cada una está, digamos, en R3, entonces este es 3N, el espacio de posiciones. Y pues después consideras el que le sigue. No, ahora, como ese espacio es lineal, podemos considerar que actúan fuerzas sobre estas partículas, o entre ellas están interactuando, mejor dicho, y sobre esto vas a tener las ecuaciones de movimiento. Entonces pensemos que el sistema es conservativo. Aquí un sistema conservativo. Entonces, eso quiere decir que la fuerza sobre las partículas es el gradiente de una cierta función. Entonces, aquí la fuerza, vamos a hacerlo por pedazos. Pues existe una función que sea conservativo. Existe una función, aquí sería voy a ponerle U, que va de R3N a R, o más bien sería un abierto de R3N en general. Entonces aquí, porque puede haber algunas singularidades. Es un W en R3N. Entonces, ahí vamos a elegirlo el abierto exactamente como Q para que no metamos otro conjunto. Entonces es Q a R. Existe una función, un campo escalar, tal que, pues la MI QI, esos a 2 puntos, esta es la fuerza, la masa por la aceleración, es exactamente el gradiente de la función, pero con respecto a ella, ¿no? U con respecto a QI. Voy a manejar QI aquí para las posiciones. Entonces aquí estamos considerando el sistema conservativo de los que salen en varios escenarios en sistemas físicos. Entonces, eh, pues esto está funcionando para ahí desde 1 hasta n sobre todas las partículas. Y por ejemplo, aquí puedes considerar el campo gravitacional. Por ejemplo, consideras el campo gravitacional, que es U igual a la suma de I menor que J. Estos varían desde 1 hasta n. Aquí se pone la constante de la gravitación. Esto es parecido a la ley, ¿no? Gravitacional, pero todavía no le sacas la parcial, que te dice que es directamente el producto de las masas, inversamente el cuadrado de la distancia, ¿no? Que lo separa. Aquí todavía no sacas gradiente, entonces es una función que sí depende de todas las posiciones de esta manera. Luego, aquí, en este caso, aquí, Q, pues sería pues todos los
Q1 hasta Qn, en R3N, pero estás quitando que no se anule en el denominador, entonces QI distinto de QJ, ¿no? Para toda I distinto de J. A ver aquí, ¿dónde está ahí viene? Aquí está. Es Q, J, para todo I distinto de J. Para todo I, para todo I distinto de J. A ver, vamos a. Para todo I distinto de J. Distinto. Aquí hay problemas técnicos con el lapicero. Creo que la punta ya necesita cambiarse. Voy a continuar, si me deja. Estoy quitando colisiones para colisiones de todo tipo, ¿no? Colisiones. Válgame Dios. A ver otra vez. Colisiones. Lisiones de todo tipo. O sea que pueden ahí coincidir en la posición dos partículas, tres partículas o más. Eso se lo quito para que tenga sentido la suma. Y entonces hay esta cosa función se le llama el negativo. El negativo se le suele llamar la energía potencial, pero de una vez voy a armar los momentos. Los momentos serían los P's, ¿verdad? P's es la masa por la posición. Así se define, pero con derivada. El puntito arriba de la letra QI es la derivada. Y si son dos puntos, segunda derivada. Y entonces para ahí desde 1 hasta n. Y con este ya considero la energía total. Energía total, entonces es H, que depende de Q y P. Aquí estoy en el euclidiano, entonces no hace falta meter ninguna carta, ni parametrización, ni sistema de coordenadas. Lo elijo directo con las posiciones de estas partículas. Y pues aquí tengo todas ellas, porque son n partículas. Entonces voy a tener una suma desde, bueno, es la energía cinética, entonces por allí es un medio de la suma desde I igual a 1 hasta n, y lo voy a poner en términos de los momentos. Entonces sería 1 sobre mi por el cuadrado o sea, el cuadrado de la norma del momento, pi. Y luego sería más la energía potencial, que comentaba que era el negativo de la función. Esto va a depender pues estamos considerando aquí nuestro ejemplito, este de aquí como ejemplo base. Ya me pasé de la raya. Entonces solamente va a depender de la Q, que es como sucede muchas veces. Entonces aquí es Q, todo el vector. Ajá. ¿Eso qué te implica? Pues te implica que esta función, notar que esta función h está definido en una doble copia de 3 Rn en las posiciones y en los momentos. Ajá. Que muchas veces, cuando la cosa está curviada o está sobre alguna otra cosa, que no es el plano, se denotaría así, el cotangente del espacio original. Entonces, eso se va a R, que ese es mi Q, ¿no? Y el 3 aquí pensando en que la Q es el R3N, entonces aquí ya puedo hacer el reemplazo de Q. Ujú.
llevándolo, pensando en que se va a generalizar esta cosa. ¿Y qué sucede? Ah, pues el fibrado cotangente es trivial, o sea que es producto del original con otro. En este caso es el mismo. Y pues puedo escribir las ecuaciones de movimiento de una forma equivalente. Aquí fueron dados por estos conforme a las leyes de Newton, pero si nos queremos olvidar un poco de él, entonces puedes escribirlo en términos de un sistema de ecuaciones de primer orden, que sería QI, esta es la primera ecuación, metiéndole aquí el momento, sería PI sobre M, un simple despeje, y en la otra, aquí con las derivadas del lado izquierdo, de la posición y del momento, vas a tener que, pues vas a tener que derivar la velocidad que correspondería a la aceleración. Y es precisamente, pues a ver cuánto es, cuánto tendría que ser. A ver, estoy pensando en que, si vuelvo a derivar esto, aquí lo voy a escribir y luego lo borro. QI igual a PI punto sobre M. Y aquí derivé una vez de la primera, ¿no? La primera la derivo una segunda vez. Entonces aumentan los puntos. Y eso por la ecuación que está en amarillo sería la 1 sobre m por la parcial de u con respecto a QI, ¿no? Debe de ser. Si hice bien el trabajo. Mm, Parece que sí. Entonces, de estas dos, puedo tener la relación que voy a escribir de las derivadas de PI, que sería, cuando cancelo las MIs que están abajo, y solamente sería la parcial de U con respecto a UI. Ahí está. Ese es mi sistema. Igual conviene dejarlo para ver de dónde sale la relación. Y este es un sistema de ecuaciones de primer orden. Ujú. Y tomando en cuenta que estoy sobre el espacio, Rn cruz Rn, entonces sería en el T estrella, ¿no? De Q. Es así como en este caso es lo que corresponde. Ujú. Bien, entonces tienes 6n ecuaciones, porque la i aquí está variando desde 1 hasta el número de partículas, y cada entrada QI o PI está en R3, la cosa de dimensión 3, entonces ahí son 6 ecuaciones variando desde i igual a 1 hasta n, es R a la 3n, o sea que la dimensión, aquí la dimensión de este cuate sería 6n, es el doble, ¿no? El doble, el doble de la dimensión de Q. Ujú. Pensando en la Q, que es el euclidiano. Pero esto se puede escribir también en términos de derivadas parciales de la energía total, donde también ya aparecieron los momentos. Entonces, equivalentemente, la QI punto es la derivada parcial de H con respecto a la primera entrada, a la de P. Aquí solamente estoy derivando derivada parcial en las primeras, en la coordenada PI, ¿no? Que tiene 3 coordenadas. Y la otra, la PI punto, sería viendo la ecuación original que está por acá arriba. Entonces tiene que ser, pues ya está aquí con la derivada parcial de U con respecto a QI.
tiene que ser esa, ¿no? La parcial de h con respecto a la parcial de h con respecto a QI. Pero este signo menos, pues hace que tengo que meterle otro por acá para que cuadre el menos por menos y ya salga el más. Entonces, estas serían las ecuaciones de Hamilton para para cuando tienes las partículas en R3N, ¿no? En este ejemplo. Creo que por ahí sería la terminación del ejemplo. Pues no, porque todavía tenemos que ligarlo con lo que estamos considerando. Entonces, por acá continuamos. Entonces, las ecuaciones de Hamilton pues, realmente son totalmente equivalentes a las que tengo arriba, solamente que tengo derivadas parciales de la h. Entonces está involucrada la h. Considero el gradiente de h, que es con la notación. Aquí quien va primero, Q y P, que pues son derivadas parciales estándar con las posiciones. Aquí cada entrada está en R3. Entonces se va triplicando la cosa. Y aquí con los momentos. Entonces, vamos a escribir lo que esto sea el vector o el campo vectorial en nuestro espacio, ¿no? Como tangente. Son las flechitas que van ahí, ¿no? En cada punto. Entonces, notar. Aquí, bueno, no notar, si no es directo. Solamente aquí, cuando sacas el gradiente y lo evalúas en un punto, Q, P, pues es un vector en el tangente en ese punto de tu espacio. Aquí el espacio pues ya se puso con el haz fibrado, el fibrado cotangente, y está aquí, ¿no? Para todo Q y P en el original. Este es el que usualmente hemos denotado con M. Así. Por otro lado, las ecuaciones estrellita, ¿cómo las se pueden escribir? Usando el gradiente. Entonces, por aquí pongo la flecha de la equivalencia. Ahí va la flecha. Ahí va. Esta se escribiría como un sistema en forma matricial. Del lado izquierdo, pues solamente le pongo las barras para meterlo en una matriz. O un vector, ¿no? Columna. Y del lado derecho, pues tengo que inventarme aquí, pues qué es lo que tengo que multiplicar para que salga el gradiente de h. Entonces, para que salga el gradiente de h, tengo que multiplicarlo por esta matriz, donde todo es de tamaño n, las entradas, en particular las identidades. Y cuando uno lo multiplica, se verifica directamente que te da precisamente. Ahora, el gradiente también hay una forma de escribirlo muy, muy corta. Sería la parcial de h con respecto a q, que son las primeras n entradas, y luego la parcial de h con respecto a p, que son las restantes entradas. Entonces, es como que la otra forma de expresarlo, más compacta. Es gradiente de gradientes, ¿no? En cada entrada. Y aquí sería la parcial de h con respecto a q y q nada más, y la parcial de h con respecto a p. Entonces, cuando uno multiplica este por este, pues da 0. Este por el de abajo, pues ya te da la primera de QI. Y luego multiplicas el segundo renglón por la columna. Entonces sería este por este. Y ya te salió
las de QI, ¿no? La segunda, pedazo de ecuaciones. Y el cero, pues ya no aporta nada. Ese ya no. Entonces, es completamente equivalente al sistema de arriba. Entonces, ahí va la equivalencia. Y con la notación que ya tenemos de las clases pasadas, aquí tengo la matriz J y aplicado al gradiente de H. En el punto donde estás evaluándolo. Entonces, pues eso es lo que uno va siempre a considerar cuando piensa en las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Esté involucrada una función, la energía total, y esta matriz constante, J, definida como ya la tenemos y la hemos trabajado anteriormente. Entonces, estas son equivalentes a las de Hamilton. Vamos a poner aquí que sean estas de Hamilton y puede ser tanto cualquiera de estas, ¿no? Las equivalencias. Estas también y también las de acá. Entonces, esa es como que la, la motivación, ¿no? Para expresar. Ah, entonces aquí ya podemos empezarlo podemos definir dónde, ajá, dónde el gradiente de H es definido, cuando de una vez aquí pongo el gradiente de H, es definido como X sub H, X sub H, y es un campo vectorial, ¿verdad? En la variedad M. O sea que en el fibrado cotangente, Q. Y aquí queda sencillito, pues solamente habíamos dicho que es 6M. Ahí. Luego hay algunas reducciones por algunas ecuaciones que se van a conservar, entonces te va a quedar en una subvariedad usualmente, no está sobre toda la R6M. Pero en principio, pues así está el campo vectorial en el haz cotangente. Si me salieron los números, ajá, 6N, sí. Entonces, es denotado así, es el campo vectorial hamiltoniano, es llamado campo vectorial hamiltoniano, ¿ah? Pues asociado, ¿no? A tu sistema de arriba, ¿no? La equivalencia, asociado a las ecuaciones de Hamilton. Eso es. Entonces, pues esto lo queremos generalizar a las dimensiones, a variedades más generales, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pues ya dependiendo quién sea el objeto a considerar, tu sistema físico, pues ya es algo más concreto. Pero aquí vamos a hacerlo más en un marco general. Entonces, pues tenemos que considerar algún objeto matemático, por supuesto, y bien técnico, y ya cuando lo maneja uno, pues ya no es tanto. Es la contracción de una K forma. Le voy a poner un tensor. Es dado omega, igual no omega necesariamente, porque la omega estamos viciados. Voy a ponerle T, un tensor de orden K, de grado K, sobre un espacio vectorial. Entonces es un tensor alternante de grado K, definido sobre el espacio vectorial V. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que T es K lineal y está definido así, ¿no? K lineal alternante, es antisimétrico. Esto es lo que significa. Y después, pues vamos a definir la contracción, que eso lo vamos a llevar luego
a formas diferenciales, de hecho a la dos forma omega que hemos estado trabajando en las últimas clases. Pero pues aquí ya estamos, la contracción de omega, en este caso de t, la contracción, aquí está mal escrito. Esto es, me di cuenta que estaba mal escrito, pero seguramente va a haber muchas cosas que no las escribo bien. La contracción del tensor T es la siguiente. Tiene que ser con respecto a un vector, ¿verdad? Entonces aquí pongo es la siguiente, pero esto vamos a moverlo porque antes es dado un vector. Ahí está. Entonces dado B en B. Esta es la definición. Está escrito como T. Y aquí la notación puede ser de muchas maneras. Aquí es un iota y aquí es con respecto a B. Y este vamos a ponerle paréntesis, a veces se pone, a veces no. Lo voy a omitir. Este es le quita un tamaño. Entonces es un grado K menos 1 dado por, pues, pues nada más es meterle ese vector B en la primera entrada. Entonces vamos a definirlo explícitamente. Aquí van a estar las demás. Esta BK. Entonces es el tensor metido, restringido a las últimas n-1. Porque en la primera ya la fijaste y las otras quedan libres. Entonces, evidentemente, pues está metido en el lambda K-1, o sea que el grado es K-1 directamente, ¿no? El grado, a notar que el grado es K-1, ¿no? Las que están variando, las que quedaron todavía fijas. Entonces, eso es directamente. Aquí sí le estás bajando 1, ¿que quién? Que tu contracción. Entonces, aquí está la contracción. Y eso se hace para las formas diferenciales. Nosotros lo vamos a hacer para la segunda forma diferencial. Perdón, para la forma simpléctica. Entonces, aquí, en nuestro caso, lo vamos a hacer para la forma simpléctica. Ya que la forma simpléctica, evaluado en un punto sobre la variedad donde esté definida, te va a dar un 2 tensor. Entonces, recordemos que eso, dada una variedad simpléctica, aquí ya como que cerrando dada una variedad simpléctica, aquí sería la M, ¿verdad? Necesariamente todas las variedades simplécticas tienen que ser de dimensión impar, al revés, par. Esta es una dos forma. Dos forma, aquí es, no lo voy a decir aquí, pero ya es implícito. Una dos forma que sea cerrada y no degenerada. Se define, ajá, entonces para cada H, tengo que definir el H. Lo vamos a hacer sobre las cotangente. Aquí esta estrellita de Q. Entonces todas son localmente simplécticas. Lo vamos a hacer sobre esta. Entonces, para cada H definida ahí, estamos pensando en la función, la energía total.
se define el campo vectorial, que es el de arriba, x sub h, la notación, en el conjunto de los campos vectoriales, como pues hace la misma historia, ¿no? De este lado le metes la iota y lo evalúas en este campo vectorial y le haces la contracción, ¿no? De tu dos forma. Ese tiene que estar igual a la diferencial de h. Ahí está. Eso es. Esa es así de económico está la definición. Ahí está. Esa es la definición. ¿Y esto qué significa? ¿Eso qué significa? Aquí hay, eso significa que si lo evalúas en un punto, a la contracción, en algún punto ahí en el P, Q, entonces le puedes meter un solo vector porque le reduces. Acuérdense que este ya va a quedar en el, ahí, este no va. Este va a ser una forma y le bajas el tamaño y es como coincide, ¿no? La contracción del lado izquierdo es una forma porque le bajaste uno y sabemos que la diferencial de cualquier función donde sea una variedad siempre va a ser una forma. Entonces, es una igualdad que los objetos están correctos donde deben estar en el mismo espacio. Entonces, las unoformas que te aceptan, pues aceptan campos vectoriales. Vamos a meter una Y. ¿Y cómo está definido? De acuerdo es la primera estrellita de hoy. De acuerdo a la estrellita, sería, pues, evalúala primero en el X de H. Ahí está. En la segunda, pues donde está evaluada ya, por afuera, que es en Y. Y del lado derecho vas a tener, pues es la diferencial de esta, evaluada en este campo vectorial, que es una derivada direccional de H en la dirección de Y, en el punto donde estés parado, en algún punto sobre M. Entonces aquí M, pues siempre es en ambos, es el T estrellita. Q. Y también para todo Y dentro de los campos vectoriales. Entonces, este es como que más esta que voy a subrayar en verde es más útil para calcular el, el campo vectorial H. Entonces, este campo vectorial H es llamado, pues lo mismo que arriba, H, bueno, esta es la energía, más bien el de abajo, X de H es llamado campo vectorial hamiltoniano, campo vectorial hamiltoniano. Hamiltoniano. Sobre el asociado, ¿no? Que corresponde asociado a la función H. Entonces, siempre, aquí ya está dicho arriba, pero siempre el campo vectorial está definido en el fibrado cotangente, ¿no? Está definido en el fibrado cotangente. O sea, que tomaste Q,
tu variedad. Y siempre el fibrado cotangente es una variedad de dimensión del doble. Y sobre esa nueva variedad está definido tu campo. X sub H, para cualquier función H. O sea que tienes una infinidad, porque las H's, tú puedes tomar cualquiera que se te ocurra ahí y vas a tener siempre definido un campo vectorial. Hay una analogía con los gradientes. Aquí solamente voy a poner la analogía, pero no es así de que sea igual. Una analogía. Entonces aquí con cuidado, precaución, ¿no? Precaución aquí, ¿cómo se le pone? Con los gradientes, esto que se está definiendo. Porque cuando agarras una variedad riemanniana, entonces la misma variedad con la métrica tienes definido siempre un gradiente. Entonces, para todo, f, que sería el h, ¿no? Bueno, con h, con f, está de m en r. Aquí siempre pedimos que sea diferenciable. También arriba, para que tenga sentido la d de h. Entonces, existe, ¿no? Existe el gradiente dentro de los campos vectoriales definido por que se parezca a lo que está ahí encerrado en verde. Ahora, le borras las dos formas y le pones la métrica. Entonces, sería el gradiente de f, producto con y, y esto es la diferencial de f aplicado a y, una derivada direccional. Entonces, esa es la analogía. Aquí le voy a bajar el tono. Hay una analogía muy, muy sutil porque no tenemos que... acuérdense que una variedad simpléctica no estamos pidiendo que tenga métrica. Esa es una, ¿no? Ya con eso ya te cambia todo. Y dos, aquí tienes una dos forma, que es cerrada y no degenerada. Y aquí tienes una métrica. O sea, ¿qué significa que sea una métrica? Un tensor, ¿no? Un dos tensor. Pero aquí queremos que el dos tensor sea simétrico, bilineal, ¿no? Y definido positivo. Definido positivo implica no degenerado. O sea que hay una analogía cercana, pero nada más. O sea que no. Así como estás definiendo los campos vectoriales hamiltonianos, así es el análogo para definir los gradientes de ciertas funciones sobre variedades riemannianas. Es lo único que se puede decir. Entonces, la pareja, regresándome a la definición, entonces esto fue definición. Voy a ponerle ahí definición. Ya no cabe. Definición. Aquí de estos. Esto que está aquí. Para campo vectorial. Entonces, sí podemos hacerle una terna. Regresándome a la definición. La terna. Que ya tienes elementos, ¿no? El fibrado cotangente, las dos formas simplécticas y tu campo, ¿no? Campo hamiltoniano es un sistema hamiltoniano. Hamiltoniano. Eso es la continuación de lo de arriba. Lo que está arriba, ¿no? De la analogía. Entonces, ahí está. Vamos a poner el ejemplo. El ejemplo es el siguiente, es el que es la continuación, ¿no? Aquí le voy a poner continuación de la continuación. Que es el S1. Entonces tienes Q igual a S1. Tomas M, que es el fibrado.
y le metes coordenadas. Aquí están definidas aquí le puse X y P. Entonces te lo tomas en S1, cruz R. Ajá. No, S1 lo estoy tomando son los ángulos, ¿no? Entonces de 0 a 2pi y SR. Y aquí se va, ¿cómo lo va a llevar este punto? Lo va a llevar a un punto que va a estar un poquito para la derecha. Como lo expresamos en el ejemplo de hace unas cuantas clases, es E a la X para que tengas punto en el Q y acá P de X. Y está. Entonces aquí está tu parametrización. Después consideraste tu forma, que fue, ¿en qué orden fue? Eso es importante, ¿no? Para ser coherentes. Intro, debe ser en la intro. La que sigue, geometría simpléctica. Aquí está el ejemplo. ¿Fue qué? D de X, D de P. 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 Las dos formas. Y además tenemos unas coordenadas para el cotangente. Ajá. Que eran meter X y P. Ajá. ¿Cuáles serán? Esa es la continuación, ¿no? Del ejemplo que vi. Entonces, esa sí debe ser la del 27 de la clase pasada. Aquí está. Ese es el mismo ejemplo, solamente que lo voy extendiendo. Entonces, tienes una base simpléctica. Son las parciales, perdón, son las parciales. Está. Y sobre esta base puedes escribir los vectores en la variedad M, en el tangente de la variedad M. Y tienes una expresión sencilla para esta forma, etcétera, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Entonces es desarrollarlo. ¿Dónde quedó la clase de hoy? Se perdió. Aquí estoy. Entonces la base, ok, en un punto, ¿no? Entonces para cada, puedo poner XP. Ajá. Mm, considero el tangente. En este caso es plano tangente. Aquí es Q. Con base. B, ¿no? Con los parciales. Todo está en el Q, P o su imagen, que son los puntos identificados. Entonces todo vector aquí, voy a ponerle D. Ya lo hago de una vez con la función. Lo voy a hacer directamente con la función. Entonces, con la función h que está aquí. Se voy a dar la función h y quiero determinar el campo hamiltoniano. Entonces, dado h, ¿verdad?
una función aquí en este espacio. Entonces, x de h se puede expresar como una combinación de la base, que sería a parcial con respecto a x más b parcial con respecto a p, ¿no? Esa es la... Y la y, que es la que va a ser arbitraria, la y va a ser ABC, parcial con respecto a x más d parcial con respecto a p. Entonces, como es campo vectorial, aquí está definido localmente y ya B, C, D están definidos sobre la misma variedad, ¿no? Donde, o en un abierto de la A, B, C, D están definidos en una vecindad de X y P. Ajá. O la imagen de X de P. O sea que son funciones e infinito con valores en los reales, definidos en un abierto de este, que contiene el punto X, P o precisamente la imagen. Y entonces, creo que ya nada más falta calcular entonces la omega, que es la dos forma, metiéndole el h y metiéndole la y, del ejemplo de la clase pasada, ejemplo de la clase, esta es la 28, sería la 27, que tienen, que eh, es exactamente igual en la base, simpléctica, que como lo es la dos forma canónica simplética en R2N, ¿no? Entonces un AD menos BC, AD menos BC, y por otro lado, esto tiene que ser, por definición, la diferencial de H aplicado a Y. Hay varias formas de escribir esto. Esta es una, que es derivada direccional, o es el campo derivando la función H. El campo derivando la función H. Y esto es para todo Y, ¿no? Aquí una M para que alcance. Entonces, esta es la base simpléctica que siempre existe. Base simpléctica. Y los campos vectoriales están expresados así, de H, X de H y de Y. Entonces, aquí continúo. Aquí voy a continuar. Entonces, tenemos que hacer casos para Y. Si Y es igual a la parcial con respecto a X, o sea que la C es igual a 1 y la D es igual a 0, para que sea más claro. Entonces, ¿cuánto te va a dar esto? La, la, el, la dos forma evaluada en estos dos campos sería A, este ya 0, luego menos B, menos B, B por 1. Y eso debe de ser este cuate, ¿no? La Y, ¿quién es? La parcial con respecto a X con H. Yo lo voy a poner así en una línea. Y ahora el otro caso. Es como si resolvieras un sistema de 2 por 2 y le estás dando valores. No sé cuál sería la analogía en el álgebra. Fracciones parciales, le das valores para encontrarlos. Y esta sería la parcial con respecto al otro P. Entonces ahí estás haciendo C igual a 0 y D igual a 1. Y te fijas en la ecuación aquí de arriba, solamente esta y esta, ¿no? Es la que me estoy fijando. Entonces, pues la A
se multiplica por 1, que es 1, ya no hay menos nada, luego igual a la parcial con respecto a P en H, ¿no? Pero vamos a dejar así, más fácil. Entonces aquí, ojo que ya te está expresando las derivadas parciales y con respecto a coordenadas del fibrado cotangente. Entonces, aquí debería ser un gorrito porque estarías representando tu H en tu sistema de coordenadas. Pero ya esto ya no lo hacemos. Ya sería mucha notación ahí. Entonces, pues ya tenemos quién es la H. Pues sí, porque es perdón, la función hamiltoniana asociada a la función H sería A, que es la parcial de H con respecto a P, multiplicado por la parcial de X, luego menos, es B, que salía menos, la parcial de H con respecto a X, multiplicado por la parcial, el vector parcial con respecto a P. Este es el hallar H, ¿no? Campo vectorial, campo hamiltoniano. Campo hamiltoniano asociado a la función H, ¿no? En realidad fue una en general, no le pusimos algo concreto, porque a su vez el campo depende de esta función, ¿no? De esta función. Y en la base, porque esto es como si fuera en general, ¿no? Voy a cerrar la pantalla porque tengo la conexión inestable. En la base, observar, ¿no? Notar que x de h en la base, ¿cuál es la base? Base B, se escribe como un campo, un vector, ¿no? En R2, que sería primero la de la X, igualito que en álgebra lineal, que álgebra lineal aquí nos hace bastante el piso firme, ¿no? Porque si no, aquí todo empieza a temblar, ¿no? Este es en la base B. Y pues habíamos dicho que es traspuesta. En este caso, ¿cómo quedarían las ecuaciones de Hamilton? Otro notar. Ecuaciones, ecuaciones de Hamilton. Se escribiría como QI. No, primero es X, ¿no? Ahora es X punto. X punto igual a, eh, ¿cómo era? Lo voy a escribir en forma matricial. Primero, entonces es X punto, B punto, es igual a 0, 1, menos 1, 0. O sea que es el tamaño más pequeño que puedes tener de una variedad simpléctica. Y aquí con respecto a P, y arriba, aquí más abajo, con respecto a P, y luego menos, aquí con respecto a X. Que ya lo desarrollas, queda, a ver aquí, eh, hay algo que no me gusta, seguramente es el orden de la base, o lo voy a dejar así, ahí hay un detallote, de momento no veo dónde está el error. Entonces, ok, con no, así no va, así no va, es el campo vectorial, y a ver,
sería, la identidad estaba bien, ahora sí ya va a quedar bien. Aquí es como si fuera el gradiente, tal cual, con parciales, ¿no? Y de este lado te va a quedar exactamente el X, el X. Cuando lo multipliques, ¿verdad? La primera entrada te va a quedar la parcial de H con respecto a P. Y cuando lo multipliques en el otro renglón, para que salga la segunda entrada, sería menos, menos la parcial con respecto a X. Ahí está. Es el campo vectorial X sub H. Entonces, así quedarían las ecuaciones de Hamilton. Claro que si le pones una función ya muy específica, como unas de las que uno conoce eh, de los cursos de física o de ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces se puede tener algo más concreto, ¿no? Entonces aquí en particular, algo más en particular, pues agárrate el oscilador armónico, ¿no? Oscilador armónico simple. Entonces tú tienes tu función hamiltoniana, aquí es XP, está bien, es un medio. Entonces estás sumando, el un medio lo voy a factorizar, no, así lo voy a dejar. Aquí es 1 sobre m, p cuadrada, ya sabes quién es el momento, como se hizo en el ejemplo número 1, más lo que corresponde a la energía un medio de q cuadrada, potencial, o sea que depende, ¿no? Del estiramiento, si es el caso de un resorte. Entonces las ecuaciones directamente, pues sí, de una vez las ecuaciones, ¿cómo van a quedar? Pues la parcial de h con respecto a x sería, no, aquí es un relajo. Ahora sí, la posición. La parcial de h con respecto a x sería k por x. Ajá. Y luego la parcial de h con respecto a p es, ¿cuánto? 1 sobre m por p. Entonces las ecuaciones de Hamilton, ¿cómo van a quedar? En la primera es, ¿cómo era? La parcial de h con respecto a p, que es 1 sobre mp. Y luego la parcial de p con respecto a x negativo, o la parcial de h con respecto a x. Es metiéndole ahí un menos, menos kx. Para que tu sistema es muy simple. Entonces, las soluciones de este sistema, si no me falla la, en cuanto a la posición, la memoria, tienes aquí una amplitud, aquí puedes tener un seno de, aquí sería omega de t más un desfase, ¿no? Aquí donde a la amplitud, omega debe ser la raíz cuadrada de k sobre m, o m sobre k. Aquí vamos a poner un signo. Y aquí un fase, ¿no? Un ángulo constante. Entonces ya se determinan con las condiciones
iniciales, que es la frecuencia, debe ser la frecuencia. Entonces, pues ahí está el ejemplito para en el caso más reducido, ¿no? Que uno puede encontrar. Hay una proposición a continuación. Proposición. O sea que tienes la terna por acá que es el fibrado, tienes tu dos forma y tienes tu campo vectorial H. Aquí también se puede reemplazar por H, por la misma H, la función H, ¿no? Donde en el primer pedazo es una variedad simplética. Y para todo el machote, pues el nombre que se le puso arriba, ¿cuál fue? Sistema. Sistema hamiltoniano. Sistema hamiltoniano. Entonces ya no hay dónde. Entonces tu campo vectorial es un, un objeto que está definido sobre va asignando un vector, ¿no? Sobre cada punto de tu variedad. Entonces aquí está tu estrellita en Q. Entonces aquí sería en cada punto, ¿verdad? Que es una pareja, le va a asignar un vector. Este sería el X, H. Y eso va a pasar sobre cada punto, va peinando todo el fibrado o tangente, quién sabe cómo, ya depende bastante de la H completamente. Y de esta que se llama la 2, la forma simplética, las dos formas simpléticas. Entonces habíamos dicho que puedes considerar el flujo, ¿no? Consideras sea. Entonces, el flujo, aquí vas a tener un flujo de tu campo vectorial, pídete, ¿no? Se le pone. Eso lo tenemos con la notación de la clase de hace muchas veces, muchas clases atrás, del año pasado, clase 5. Ups, quería ver solamente la notación para tema 6, derivadas. Debe haber aquí el nombre de flujo, rápidamente. Ya tengo lo puse hasta arriba. O no lo veo. Bueno, no importa. Continúo aquí con la notación. Voy a poner una phi mayúscula, un flujo, phi sub t, que te lleva puntos sobre la variedad a puntos, ¿no? Moviéndolos. Entonces, del fibrado al fibrado. Es un flujo asociado a, x sub h. Eso lo tenemos, al menos localmente. Eso te lo garantiza el teorema de existencia y unicidad. Y ya nada más usas cartas. Todo es local, muy local. Entonces, para cada punto tienes definido un flujo. Y después, ¿qué te dice la proposición? Lo voy a poner como teorema, porque ya vi la teorema, teorema, que dice que el flujo, este va con el flujo, ¿no? Y de t
¿no? El flujo del campo vectorial hamiltoniano. Campo vectorial hamiltoniano. Preserva el volumen. Preserva el volumen. El volumen. Entonces, esa es como una versión del teorema de preserva el volumen. Teorema de Liouville, seguramente. Entonces, aquí voy a poner teorema de Liouville. Ahora, ¿qué es lo que, una de las propiedades que satisfacen las los hamiltonianos, los sistemas hamiltonianos? Entonces, teorema de Liouville, ¿cómo se escribe? Lo que estoy, para no equivocar la letra, Liouville. Aquí debe estar ajá, en el libro está el Arnold, ¿no? De Liouville. Y bueno, es que preserve áreas, ¿no? En dimensión 2, preserve volúmenes en dimensión 3 y así en general. Como lo vimos con el ejemplo, este tampoco lo voy a encontrar seguramente, como lo vimos con los flujos de campo vectorial asociados a flujos geodésicos, que ya tiene algunas clases. Y pues por ahí debe estar todo perdido, ¿no? Aquí no encuentro nada. Clase 12, estado de los flujos. Ah, esto. Este es el ejemplo del oscilador, el oscilador no lineal, es el péndulo. Entonces tienes es que tu sistema es hamiltoniano. Te puede escribir todo, el desarrollo de este ejemplo. Lo que interesa es simplemente que esa mancha en amarillo te la llevas con el flujo y te preserva el área, ¿no? O sea, PW en cuanto a áreas es igual al mismo que una vez que le aplicas el phi de t, te va a dar el mismo área. Solamente te va deformando ahí la figura un poco. Entonces, eso fue de la clase 12. Hay algo más general a esto que lo quiero comentar. Más generalmente, más aún, eh, la, el campo vectorial, el flujo, visto como, esto le voy a poner M para no, pero visto como una variedad simplética, quitándole, está acuérdense que la M es siempre el fibrado. Se dice que es una cosa que te preserva, ¿no? La estructura simpléctica. Entonces, eso es con respecto a la definición que vimos al final de la clase pasada. Eh, seguramente, aquí está. F simpléctica. El flujo asociado a un hamiltoniano siempre va a resultar simpléctico. Entonces, es eso, simpléctico. Es simpléctico. Aquí voy a... Y la notación preserva la estructura, ¿no? Es decir, que el pullback, las T's iban abajo, pero en algún momento las dejé arriba. El pullback de esta
Con omega es nuevamente omega, ¿no? En los puntos respectivos, que ya te moviste de vectores. O sea, que te preserva la estructura simpléctica. Entonces, ¿qué hacen los de matemáticas que se dedican a estudiar sistemas hamiltonianos sobre variedades en general? Pues siempre la cosa está difícil. Bueno, esa es una forma muy burda de decirlo. En un sistema físico ya concreto, pues lo que haces es una transformación simpléctica, un cambio de coordenadas simplético para que te lo haga más fácil y ahí lo tengas que estudiar. En cuanto a difeomorfismos, ¿no? Esto no necesariamente va va a suceder siempre, ¿no? En cualquier problema tienes que estar buscando un sistema de coordenadas adecuado. Ahora, con este ejemplo hay una sospecha de que todos los hamiltonianos pueden tener esta forma, podrían tener esta forma, porque parece que este ejemplo se puede generalizar a cualquier problema en general, y eso es correcto. Entonces, esta va a ser la proposición final, proposición de la clase. Pues considera dada, bueno, tienes la terna, entonces dada h, tu, tu función, entonces x, el campo vectorial hamiltoniano, en la base, en la base B, se puede escribir como, aquí sería Q y aquí sería P. En el ejemplo usé XP, pero aquí ya son eneadas en cada entrada. Entonces, en la primera, lo voy a escribir con la notación de Einstein, es una suma, x con respecto a x, no, QI, con la base, no, estos son P's, son P's, pues sí, es en la base QI, y tendría que subir un subíndice, menos, y luego la parcial de h con respecto a QI, ¿verdad? O multiplicado por los elementos de la base PI. Acuérdense que se suma y lo estás expresando en la base, ¿no? Entonces, o bien, uh, lo puedes expresar sin las parciales, porque ya estás haciéndolo en la base. Entonces, a ver cómo va. Sí, déjame ver si cuadra con el ejemplo anterior. Por ejemplo, que son las PIs por X. Oh, sí, aquí es las PIs por X. Luego menos las X por P, ¿no? Aquí serían XIs por P. Ok, correcto. Entonces, el gradiente, ¿cómo te quedaría? Pues la parcial de H, que serían los momentos, y luego sería menos, porque es una base ordenada, entonces primero van las parciales de quiz, luego las parciales de pace, ¿no? Entonces aquí serían las Qs, el inicio y el final. Así que los expresas de manera muy simple en cualquier problema, en cualquier fibra o cotangente. Entonces aquí la demostración, pues siempre consideras tu campo vectorial en con algunas letras, ¿no? Ahí, primero consideras la base. Aquí se me olvida la base. Metemos la base simpléctica o una base simpléctica. Son las coordenadas, que serían
XI y las PSI. Ahí está. Aquí desde I igual a 1 hasta N. Entonces, va a ser un análogo al ejemplo de arriba, por eso me estoy subiendo bastante. Aquí a este ejemplo, que es la continuación de otra vez el ejemplo anterior y a su vez el ejemplo anterior. Entonces tengo que hacer esto. Hoy, este es el borrador. Tengo que hacer esto. ¿Verdad? Expresar el campo vectorial hamiltoniano y un campo arbitrario. Entonces, aquí, pues ahí va. Expreso el. Entonces, H va a ser una combinación lineal de unas As, Is por las parciales, más, aquí también es suma, más otras Bs, Is. Eso aquí da igual, ponerle el mismo índice por las otras Bs, Is. Para algunas funciones. Y el Y, ABC, ¿no? ABC, aquí también es con el índice. Entonces, la forma en H, en X de H, aplicado a Y, pues esta es la diferencial de H, aplicado a Y, o es Y, derivando a H. Eso es. Entonces tengo que ponerlo muy en casos particulares, solamente que en el anterior ejemplo fueron solamente 2 casos, me voy a subir. Pero un caso 1 y caso 2. En el que está la demostración serían 2n casos. 2n casos. Entonces, pues es acordarme, ¿no? Cómo se escribe la dos forma en estas coordenadas. Me regresé con X son las XIs, QIs, producto con PSIs, ¿no? O sea que es una suma. Aquí es una suma. Lo voy a dejar así solamente, ya sabemos que es suma. Esto ya lo expresamos así en algún momento. Y ese es producto tensorial. QI, PI menos PI, QI. Aquí también sigue siendo suma. Entonces se mete, ¿no? Metemos la X de H. Aquí le puedo dejar en suspenso. Esta es una forma. Este no es. Esta es la una forma. Todo en las coordenadas. Va a implicar lo siguiente. Entonces, como pasa esto, entonces tenemos que dx de qi aplicado a hxh, producto tensorial dpi menos dpi aplicado a xh, porque es la definición. La primera entrada la evalúas y la segunda la dejas sin evaluar. Es que qi es igual a dh. O sea, te quedan unoformas de ambos lados. Entonces, la primera es la contracción, ¿no? La contracción, que vamos a poner entre comillas, contracción de las dos formas, que vendría a ser una forma. Entonces aquí sería, ¿esto qué significa? Proyectarlo a la yésima, que sería ahí, ahí, y ya está evaluado. Ya está evaluado, perdón, aquí ya está evaluado, ya no hace falta poner los tensoriales, solamente es multiplicación de función por una forma. Entonces de este lado sería, ya es lo que significa proyectarlo por dpi menos, y aquí lo proyecto a bi, dqi, es la ddh.
en la derecha. Entonces solamente es evaluarla, ¿no? En distintos elementos, distintos yes, distintos yes. Entonces serían los casos. Si yes, ¿a usted les gusta primero? Que sea un C1 igual a 1. La parcial con respecto a QI, o sea, CI igual a 1. Solamente el CI y todo lo demás 0. Todo lo demás 0. Entonces CI igual a 0 para todo J distinto de I. Y el otro, ¿no? El DI igual a 0. Eh, todos los DIs, ¿no? Que son todos los IJK igual a 0. Todo K. Entonces, todo va a salir a partir de la siguiente ecuación. De esta ecuación. Siguiendo el ejemplo. Entonces, la AI, evaluándola en ese campo, lo evalúo. Que siempre las monoformas se pueden aplicar sobre campos vectoriales, que sería Y, en este caso la parcial de H con respecto a QI. Sería, ¿quién es la Y? Solamente es una proyección simple a, a las de QI, en la yésima, ¿no? Entonces, aquí sería este 0, este 0, aquí no hay nada, y este se me va, se me tiene que ir a 1. Entonces sería menos BI igual a la parcial de H con respecto a QI. Voy a verlo con el ejemplo, a ver si salió, si no ya me empieza a preocupar. ¿Dónde está el ejemplo? Es este, ¿no? Este es el ejemplo. Es menos B parcial de H con respecto a X. Aquí es menos B y parcial de H con respecto a QI. Recordemos que la QI es la XI en el ejemplo. Y luego el otro caso, entonces ya están los primeros N, cuando le das la parcial con respecto a PI. O sea, que estás tomando, de acuerdo a tu campo Y, estás tomando que todos los 6 Is es igual a 0 y los Ds Is son igual a 0 para todo J igual a distinto de I, ¿no? Hay unos índices que están, puedo ponerle K. Ajá. Y el último, pues es el de I igual a 1. Entonces, al evaluar lo que está en amarillito, sería AI D de PI por Y menos BI D de QI aplicado a Y, y aquí es D de H aplicado a Y o parcial de H con respecto a PI. Es lo que vale la Y. Entonces, ¿qué se hace? Se proyecta, proyecta en las últimas N, entonces este sí te va a valer algo, te va a valer DI, que es 1, este va a valer 0, entonces solamente es AI igual a la parcial de H con respecto a PI. Y nuevamente me voy al ejemplito, a ver si sale ahí, parcial de H con respecto a PI. Voy al ejemplo, es A parcial de H con respecto a P. Entonces, este está cuadrando todo. Es la forma, ¿no? En la que si no, uno no hace 20,000 ejemplos en un tema que está entendiendo, difícilmente se puede entender. Ya, eso ya, eso ya no lo aprendimos desde la licenciatura. Entonces, estos son los elementos de mi campo vectorial hamiltoniano en la base simpléctica dada arriba. Entonces, X y H eran las As Is por parcial, no, aquí era parcial con respecto a QI
más ves is, parcial de los otros elementos de la base, que son los momentos. Entonces, de acuerdo a lo que está encerrado en azul, la parcial de h con respecto a pi, solamente estoy sustituyendo. Aquí hay un menos, la b, parcial de h con respecto a qi, por estos elementos de la base. Ahí está. O equivalentemente, aquí puedo ser más preciso, ¿no? Se expresa en la base, en particular. Uh-huh. Ya sería, primero, la parcial de h con respecto a los momentos, ¿no? Y luego las parciales con respecto a las posiciones. Qn. Ahí está, es lo que firmaba la proposición. Primero las parciales con respecto a momentos y luego con respecto a las posiciones. Ya sea escrito con estos vectores o en una 2n hada. Entonces, en un sistema de coordenadas, ya concluyendo, aquí ya se acabó la demostración. Creo que borré algo de más. En un sistema ah, de coordenadas, que serían las Qs, vas a tener la base simpléctica. Aquí sería con la llave. Ajá. Tienes la base simpléctica en el fibrado de Q, y esto hace que tu sistema tu sistema hamiltoniano, las Qs Is, sería, voy a ponerle Q y P, ¿no? Ya sabemos que Q es toda la eneada y P es toda la eneada en P's. Exactamente. Pues es 0, 1 de n, son las matrices. Y aquí vendría a ser ¿qué dijimos? El gradiente, ¿no? El gradiente de h, pero estamos pensando que es, aquí todo el campo vectorial ¿verdad? Invirtiéndolo, ya está invertido. Sería, y una vez, aquí, x de h. Son las parciales de h con respecto a p, luego es menos la parcial de h con respecto a qi. Sistema hamiltoniano. Precisamente igualito el problema de arriba, ¿no? Ya solamente me fijo en la comparación. El ejemplo con el que empezamos la clase, ¿no? En las partículas, en el euclidio, era este. Las ecuaciones de Hamilton, mejor dicho. Ecuaciones de Hamilton. Fin, ¿no? De esta parte. Ya me colgué. Voy a cerrar aquí.